Bienvenidos a este nuevo episodio de Modo Triciclo. Hoy pedaleamos hacia el mar para descubrir cómo la sostenibilidad puede transformar una industria entera. Junto a Carlos Briones, jefe de sostenibilidad de Eurofish SA, exploramos el poder de conectar la ciencia, la comunidad y la responsabilidad ambiental en cada proceso. Una conversación que nos recuerda que detrás de cada producto responsable hay una historia de compromiso, conciencia y cambio. Acompáñanos en este viaje donde la innovación y la naturaleza reman en la misma dirección. Bienvenidos triciclistas a un nuevo episodio de Modo Triciclo. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Hotel Witham Safe Plaza desde la ciudad de Manta, capital del atún. Vamos a conversar hoy sobre un tema que nos apasiona, sobre la pesca y cómo la innovación y la tecnología se están volviendo parte importante para poder desarrollar la sostenibilidad. Así que soy Miki Sugahara y me acompaña Giancarlo Molina. Así es, Miki. El día de hoy vamos a empezar un poco hablando acerca de los ODS y su significado, ¿no? Estos tratados que se han acopiado a partir de 2015, aparentemente, de cara a mejorar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad por parte de la ONU hacia el 2030, ¿no? Buscando unas metas bastante gigantes con relación a lo que tiene que ver con la reducción de pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad de todos. Son 17 objetivos que están integrados, pero en el tema de pesca hay dos que particularmente nos interesan tratar aquí en Modo Triciclo. El ODS 14, que es la vida submarina, y el ODS 17, que es las alianzas estratégicas. Y para eso contamos con un experto en la materia. Qué memoria la suya, son muchos. Pero bien, con nosotros está Carlos Briones. Un gusto tenerte acá, Carlos. Carlos es jefe de sostenibilidad de Eurofish y es experto en lo que tiene que ver con estándares como el ISO 14001 y algunos otros que ya conversaremos alrededor del conversatorio, básicamente. Vale la redundancia. Y esto significa, pues, convertir en acciones concretas el impacto directo con el océano, en la empresa y crucialmente en la comunidad de Manta, ¿no? Un gusto tenerte, Carlos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero presentar a Eurofish. Eurofish es una de las empresas atuneras más grandes del Ecuador. Tiene su sede aquí, propiamente en Montecristi, dentro de la provincia de Manabí. Tiene 26 años de fundada y se dedica principalmente a la exportación de conservas de productos del mar. Entre ellos, pues, el atún, pero también algunas otras especies de pelágicos pequeños que se exportan. Y dentro de Eurofish, pues, contamos con una marca nacional, pues, que es marca Atún Manabí, que es la que comercializamos aquí en el Ecuador. Eso como contexto de la empresa. Ahí, bueno, en torno a los ODS y a la sostenibilidad, que es un poco mi área en la que me desempeño dentro de la organización, lo que puedo decir es que efectivamente en el 2015 comienzan estos objetivos, pero tienen su historia un poquito más atrás con los objetivos del milenio, que son del año 2000, que eran 8, y que ahí fue un primer esbozo que se comenzó a realizar de metas ambiciosas, globales, de mejora de las condiciones sociales, ambientales y económicas de todo el planeta. Y que, bueno, después terminan decantando en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS como los conocemos ahora. En cuanto a Eurofish, ¿qué crees tú o qué es lo que lo define y la hace diferente frente a este tema de la pesca sostenible? Bueno, Eurofish siempre ha tratado de ser vanguardista en todos sus aspectos. Entonces, dentro del ángulo de la sostenibilidad en la atunera, nosotros comenzamos ya en el 2018 con un FIP que se llama TunaCons. ¿Qué son los FIP? Los FIP son los Fishery Improvement Projects, que son los proyectos de mejora pesquera
que aglomeran a un grupo de embarcaciones y comienzan a aplicar ciertas buenas prácticas de pesca en alta mar, ¿ya? Este FIP, que tiene algunas características en particular a nivel mundial, pues se registra, es acompañado, es seguido por instituciones internacionales regulatorias de la pesca, y en particular este FIP se unió con otras empresas de barcos también y procesadoras, y buscó la certificación más ambiciosa de sostenibilidad para productos del mar, que es la certificación MSC, Marine Stewardship. Esta certificación se demoró. Nosotros hemos terminado de certificar todas las especies skipjack, big eye y yellowfin recién en el 2023-24, pero fue un proceso largo para obtenerle esta certificación, porque es una certificación robusta. En el mundo de las certificaciones tú vas a escuchar este término, certificaciones robustas y certificaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las certificaciones robustas justamente son las que pasan por un proceso bastante riguroso de un ente externo verificador de cumplimiento contra la norma o contra el estándar, ¿no? Entonces, en sostenibilidad esto es la vanguardia, por así decirlo, y fuimos los primeros en el Ecuador en realizarlo desde el FIP Tunacons, ¿no? Tunacons ya en la actualidad pues es una ONG grande que aglomera más empresas que entraron, más barcos han entrado, pero comenzamos con 5, ¿sí? Entonces, y bueno, y esto pues como idea o como un proyecto de cara a lo que pide el mundo, ¿sí? Porque el mundo pide que quiere consumir, bueno, sobre todo en los mercados donde vendemos, quiere consumir un atún que sea socialmente responsable, realizado y que también tenga un impacto ambiental lo menor posible. Entonces, eso, contestando un poco cómo mantenemos la innovación en el ángulo de la pesca, pues esas son las primeras prácticas que se realizaron desde el ángulo ambiental. Y el consumidor también se está volviendo más exigente, ¿no? En ese aspecto. Esperemos que sí. Para nosotros es un reto, porque, claro, nosotros exportamos principalmente a Europa. El mercado europeo, el consumidor europeo es bastante exigente, ¿sí? Tiene una educación del consumo responsable, pero no son así todos los mercados. El mercado norteamericano no es así, es un poco diferente. El mercado latinoamericano tampoco es así. El mercado ecuatoriano es un mercado pues, en donde exige calidad, más no otros componentes. Okay. El del atún, estoy hablando, ¿no? Exige calidad en el atún porque al ecuatoriano no le gusta comer un atún con miga, con flake, como le llamamos, le gusta el chunk, los trozos grandes, el lomo grueso. ¿Por qué? Porque tenemos cultura de comer atún, pero eso es aquí en Ecuador. En Perú y en Colombia no es así. Allá no hay esa cultura de comer. Que ese es un segundo ángulo que está muy conectado con la sostenibilidad, que es la trazabilidad y calidad del producto. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros somos reconocidos como la empresa ecuatoriana que tiene la mejor calidad de producto. O sea, realmente cuando vienen aquí a Ecuador dicen, bueno, Eurofish es la que tú sabes que cumple con los estándares de mayor calidad, inocuidad, sostenibilidad y responsabilidad social en el país. Entonces, eso nos da confianza de cara a los clientes, ¿sí? Y bueno, eso tiene un trabajo atrás, que es cómo vives la calidad, cómo esa calidad se identifica en las latas, por así decirlo, y también eso cómo se conecta con la trazabilidad del producto, ¿no? Está muy conectado con la sostenibilidad, porque la trazabilidad no solamente es decir cuánta materia prima estás utilizando, cuántos insumos estás utilizando y cuál es el balance de masa, o sea, cuál es la pérdida que hay de materia prima entre que entra y que sale, los ingredientes, de dónde vienen, quién es el proveedor, de qué país, de qué origen, sino
también de qué zona has pescado, esa zona, esa especie, de qué tamaño es esa especie en ese océano, con qué barco lo trajiste, ese barco está dentro de la lista de barcos de pesca ilegal o no está en esa lista roja, por así decirlo. Entonces, y al final eso, todo debería poder ser identificable con el lote y los códigos de la lata del producto, en un sistema informático normalmente que aglomere la información y que te dé pantallazos pues, accesibles al consumidor. Entonces, la calidad, la inocuidad y la trazabilidad están sumamente conectadas con la sostenibilidad y bueno, con la industria alimenticia como tal, ¿no? Claro, eso es fascinante. Sobre todo me resuena mucho la palabra trazabilidad, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas y soy catedrático en el área de blockchain, que se conecta mucho con el tema de la trazabilidad, ¿no? Pero bueno, vamos conectando los puntos porque tengo preguntas acerca de eso, pero me gustaría un poco más ahondar en tu parte personal de conocimiento, ¿no? Eres ingeniero agrícola y biólogo del SPOL. Sí. Fantástica universidad. Con un máster en responsabilidad social y liderazgo sostenible. Así Eso es. ya es un perfil bastante especial ahí, en la Universidad de Barcelona, de la OBS Universidad de Barcelona. Okay. ¿Cómo logras traducir todo este conocimiento, todo este bagaje que obtienes en este máster con los estándares internacionales en la operación diaria de tu empresa? Y una preguntita adicional que va relativa a la medición y al ODS 4, que es el crecimiento económico. ¿Cómo garantiza la medición real que hace Eurofish sobre toda su operación? ¿Cómo se conecta la medición de la sostenibilidad con los Exacto, rendimientos sí. económicos? Es su pregunta. Es Ok. correcto. A ver, bueno, sí, de base soy ingeniero agrícola y biológico del SPOL. Eso es porque desde mi infancia me gustó mucho la parte social y rural. Entonces, eso fue lo que me impulsó a estudiar eso, sobre todo porque yo quería estudiar esa ingeniería para poder generar programas de desarrollo rural. Y en ese camino de estudio y trabajo, posteriormente, pues, se complementó con la sostenibilidad y con la sostenibilidad en las corporaciones, en las empresas. Porque no es lo mismo la aplicación de la sostenibilidad en una corporación, en la vida cotidiana de la persona, en el gobierno o en las ciudades. Sí es. ¿Ya? Son términos complementarios, pero aplicaciones diferentes. En algunos casos van a converger ciertas cosas, sí, pero en otros no, son diferentes. Necesariamente, claro. Sí, entonces la maestría digamos, le comenzó a poner nombre a todas las cosas y orden para generar algo que se conoce como la estrategia corporativa de sostenibilidad, ¿sí? Que es un poco lo que a veces hace falta en las organizaciones, porque la sostenibilidad en el mundo corporativo pasa por una estrategia concreta, en donde hay un diagnóstico, una comparación y un plan de acción para implementación con KPIs, o sea, con mediciones concretas, porque si no es greenwashing, es bluffing. Claro. Es pura imagen que no se sostiene en el tiempo y es una sostenibilidad vacía, ¿ya? Entonces, la maestría me dio eso, la verdad que fue bastante buena. Hay muchísimas, pero no es hasta que tú lo puedes aplicar en la práctica que comienzas a articular todos esos conocimientos que aprendiste en la vida real, ¿no? Y ahí sí agradezco a Eurofish, porque justo me abrió las puertas en el momento que me graduaba de la maestría. Yo estaba en otra organización antes, vivía aquí mismo en Manta. Yo soy de Guayaquil, no soy de aquí de Manta, pero ya vivía aquí. Me casé con una doctora de aquí de Manabí y ella me jaló y ya me quedé aquí y ya eché raíces aquí ya. Entonces, y bueno, justo hubo la necesidad en Eurofish y entré, ¿no? Y la ventaja es que Eurofish me abrió todas las puertas para decir, aplica todo lo que sabes. O sea, aquí no hay restricciones. Obviamente tienes que sostenerlas, tienes que sustentarlas, pero adelante. Entonces, comenzamos con eso. Justamente tú consultas qué mediciones y demás. Bueno, comenzamos
con un diagnóstico. ¿En qué estado estaba Eurofish en ese momento? ¿Sí? ¿Qué cosa ya tenía? ¿Qué cosa no tenía? En torno a la sostenibilidad, utilizamos algunos estándares en ese entonces y de ahí hicimos un benchmark con las otras empresas atuneras del mundo y nacionales para comparar qué hace el mercado, por así decirlo, y qué no hace. ¿Ya? Y de eso pues definimos unas cuantas acciones prioritarias y de ahí pues un seguimiento para ir creciendo poco a poco en prácticas de sostenibilidad, pero ya dentro de la organización como tal, ¿no? Porque lo de la flota en los barcos y el FIP pues fue algo que comenzaba y avanzaba por su propia cuenta, ¿no? Un poco diferente a la fábrica como tal, ¿no? Entonces, así es como comenzó, por así decirlo. Claro, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Así es. Y justamente lo que dices tú en la fábrica, no podemos olvidar el lado humano. ¿Qué impacto directo ha tenido tu liderazgo sobre la comunidad y sobre los colaboradores de Eurofish? Si nos pudieses contar algo sobre el diseño y el desarrollo de estos programas comunitarios. Claro. Bueno, la responsabilidad social en Eurofish no es algo nuevo, no es que nace con ingreso. La empresa ya tenía varias prácticas hacia la comunidad y hacia los colaboradores. Obviamente hacia los colaboradores era más fuerte que hacia la comunidad. Con mi ingreso sí, digamos que hay una serie de trabajos más hacia la comunidad, pero partimos de un diagnóstico. Entonces se realizó un diagnóstico socioeconómico a la comunidad para ver en qué puntos se conectaban las necesidades sociales, económicas de la comunidad y ambientales y el negocio. ¿Sí? Porque las empresas no son fundaciones. Las empresas están destinadas en su concepto clave para la generación de ingresos. Lucrar. Y la generación de ingresos genera los beneficios. Los beneficios para los proveedores, para los colaboradores, para los accionistas y obviamente para la comunidad también. Entonces, pero sí hay puntos en los que se puede conectar estas necesidades y las necesidades de la empresa. Entonces, dentro de lo detectado en este diagnóstico que se realizó en enero del 2021, tuvimos conocimientos técnicos y falta de acceso al empleo en la comunidad. Entonces diseñamos una serie de programas que en la actualidad se llama Eurocrea Talentos, que es un programa de capacitación técnica de oficios que se necesitan dentro de Eurofish, que los damos en Eurofish, con nuestros profesores, con nuestras máquinas, normalmente los días domingos, y eso es hacia la comunidad. O sea, ahí tenemos inserción de migrantes, de mujeres, porque este programa es súper interesante porque busca llegar a todos, busca llegar a la comunidad, a las mujeres, a los migrantes, a los hijos de los trabajadores y obviamente también a los trabajadores que quieren tener un espacio de superación. Y de digamos, de este grupo de personas que pasan por este curso, normalmente hay gente que termina siendo contratada dentro de Eurofish porque son los que tienen mejor desempeño, los que tienen mejor perseverancia también, porque son cursos normalmente que demoran 4 meses, o sea, donde hay una constancia por parte de las personas. Y ahí hemos dado oficios desde soldadura, refrigeración, mantenimiento de motores. Ahorita estamos dando operación de cerradoras, que son las máquinas que cierran las latas, operación de empacadoras, que son las máquinas que empacan el atún en las latas. Vamos a dar en diciembre el curso de encartonadoras, de empaquetadoras ya de cartón, o sea, cómo operar esas máquinas, que al final es el oficio que necesitamos. O sea, a veces cuando uno sale al mercado, busca trabajadores para la empresa y no hay gente capacitada. Hay bachilleres o hay bachilleres técnicos o hay técnicos, pero hay técnicos que no necesariamente se acoplan a las necesidades de la industria, ¿no? Entonces ahí vimos nosotros ese match, o sea, vimos ese nicho donde había una falta de conocimiento, donde había unas ganas de aprender, o sea, había unas grandes ganas de decir, si se hacen un curso yo me meto. Sí, cuando sea, donde sea, a la hora que sea, yo voy a estar, no te preocupes. Y la necesidad de la empresa, ¿no? Entonces ahí creamos ese programa
Vamos a añadirle una serie de oficios técnicos para llegar a un público diferente. No son oficios técnicos, son oficios alternativos para generación de ingresos, sobre todo para los hombres o las mujeres que no trabajan en los hogares, que es algo que identificamos. Dentro del sector y dentro de la fábrica, a veces una mujer es la que trabaja, la operaria limpiadora es la que trabaja y ella mantiene a la familia. Y el esposo no trabaja, cuida a los hijos, por ahí cachuelea haciendo una que otra cosa. Entonces, vamos a hacer una serie de cursos más para que tú puedas emprender tus propios negocios como costurería, corte y confección, panadería, pastelería. Bueno, y ahí vamos a hacer. Y eso pues enfocado más para la familia, para el esposo o la esposa del trabajador que no tiene un trabajo formal, y también para la comunidad pues que no tiene un trabajo formal y que puede emprender. Entonces, ese es un segundo paso que vamos a tener después de estos cursos técnicos, pero estos cursos técnicos los vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, pero junto con eso no hemos hecho solamente eso. Vimos una deficiencia en el sector de la salud y la nutrición. Entonces, nosotros somos una empresa de alimentos, donde nuestro objetivo principal es nutrir para alimentar el mundo. Ese es nuestro propósito como organización. Entonces, vimos que había mala nutrición, que había obesidad, que había diabetes en la zona y también dentro de familiares de los trabajadores, y lanzamos brigadas médicas. Entonces tenemos brigadas médicas permanentes donde hay temas nutricionales, donde hay un acompañamiento periódico de estos temas de salud. Eso lo hemos hecho cada 2 años, pero eso es algo que identificamos y que tenemos como actividad con la comunidad también, con la comunidad y con nuestros trabajadores. De ahí, desde el ángulo de responsabilidad social, eso es más hacia la comunidad, ¿no? Responsabilidad social más hacia el trabajador, algo que nosotros los industriales exportadores y los exportadores en general del Ecuador y en general del mundo tienen que cumplir, sobre todo para exportar hacia ciertos mercados, sobre todo Europa, son las normas de responsabilidad social auditables, ¿ya? Que ahí viene un campo de mi expertise. Yo estoy como auditor líder en responsabilidad social. Entonces hay varias normas como SMETA, BCCI, ICS, SA8000. Todas estas normas son normas de responsabilidad social sobre las fábricas que piden los retailers, o sea, los supermercados como tal. Entonces, como requerimiento. La responsabilidad social ya más con los trabajadores es una cuestión exigida por el cliente, ¿ya? O sea, el cliente en Europa simplemente no te compra si no eres SMETA, no te compra si no eres BCCI, o sea, ya no es algo, no es un plus, es una obligación. Es un must. Es un must, así es un debe. Entonces, ¿qué implican estas normas? Implican que no haya discriminación, que haya una difusión de los derechos de los trabajadores, que haya beneficios hacia los trabajadores tangibles, que haya canales de denuncia, que haya, obviamente, pagos justos, pagos dignos, que coincidan con los horarios, con los trabajos, seguridad y salud ocupacional en las empresas, entrenamiento, o sea, y todo esto que te exige como un estándar, que es lateral una serie de cosas que tienes que cumplir, es auditado. Nosotros recibimos, así como las empresas alimenticias reciben un montón de auditorías de calidad e inocuidad, también recibimos unas 4 o 5 auditorías o hasta más de responsabilidad social solicitadas y enviadas por nuestros clientes, ¿no? Para mantener estos estándares laborales y de bienestar con el trabajador en su más alto nivel. Entonces, eso es lo que te puedo decir. O sea, Eurofish tiene una serie de prácticas que yo aquí podría decir de un montón de las prácticas laborales, pero creo que esta explicación
abarca más De manera general. y conecta un poco con el mundo exportador y lo que pide y exige en general el consumidor, el cliente. Claro, y en general, sobre todo al mercado europeo, que es el que tiene siempre esa necesidad de regulación, ¿no? Que Así en este es. caso pues tiene mucho sentido, digámoslo Sí. así. Ahí me Aunque no lo gustaría- creas, Estados Unidos está comenzando a pedir también un poco más SMETA y BCCI. Qué bueno, Sí, qué bueno. eso es algo nuevo. De hecho, en este boom de hacer crecer la industria en Estados Unidos, que muchas de las fábricas que están en Estados Unidos, que se están comenzando a construir o a hacer, eh, como es capital que está volviendo a Estados Unidos, se les está pidiendo que sean SMETA y BCCI para poder fabricar allá en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces es algo también interesante, que es algo nuevo que está pasando en Estados Unidos hace unos cuantos años, no más de 2. Claro, Bueno, no me sé cómo imagino que está es de la ahorita. administración Trump. Un poquito antes sí. No sé cómo está ahorita con la administración Trump, este boom de las industrias, pero ya venía con unos cuantos años antes de que Trump esté en el. Y en el caso del mercado asiático, esas regulaciones son inexistentes o se están también de alguna manera... El mercado asiático es exigido. Ellos también tienen que cumplir si quieren entrar al mercado europeo. Pero como tal el mercado asiático todavía no, o sea, si yo quiero vender allá, no me pide estas condiciones. Me pide calidad y inocuidad, Claro, lógico. más no estas otras aristas. Que no podían cumplirlas ellos mismos. Supongo que por eso no las... Sí. Es una opinión. Bueno, Sí, allá un poco- es un debate Sí, súper interesante porque, bueno, es complejo, China sí. comunista tiene una serie de políticas, incluso para las normas, para los auditores de las normas, que hace que uno se cuestione un poquito. Es lo que puedo Sí, aportar lo a que pasa ese, es que a ese Asia punto. es muy disperso. Quizás Europa es como Muy más grande. bloque Así es. y en Asia pues cada país es un mundo distinto. Sí, sí. Entonces, sí, se entiende. Sí, sí. Sus antepasados, ¿cómo son? Bien. Pero pasa por ahí también, pero... Está bien. Ajá. Ok, un poco conectando con el tema de las métricas. Específicamente, para lo que es producción más limpia y circularidad, ¿qué herramientas o indicadores usan para garantizar los resultados sostenibles que no sea solo una moda, sino tal vez un compromiso más verificable? Entiendo que hemos hablado sobre el tema de suscribirse a estos altos estándares como es Meta, como el ISO 14001, me parece. Pero no sé si nos puedes comentar algo muy específico sobre temas que tengan que ver con eso. Creo que lo hablaste sobre Sí. tener cuidado. La verdad es que no, desde el punto que me estás preguntando todavía no he mencionado nada. A ver, la circularidad y la sostenibilidad no son lo mismo. Correcto. Eso es lo primero que tenemos que entender. Se topan en ciertos puntos, se complementan, pero al final la circularidad es un modelo diferente de producción. ¿Ya? Nosotros vivimos en un modelo lineal de producción. ¿Sí? Produzco, uso, boto. La circularidad como premisa dice, produzco, uso, Reutilizo. recupero, reutilizo y todas las otras 13R que tiene de RR y bueno, y trato de no desperdiciar nada, tomando en cuenta la naturaleza. Porque así es el modelo de la naturaleza. Sí. El modelo de la naturaleza es, sí, es un desperdicio tuyo, pero tu desperdicio no es desperdicio para la hormiga. Exacto. Desperdicio quizás no es desperdicio para la planta, no es desperdicio para el río. O sea, entonces, Alguien siempre va a alguien aprovechar. siempre lo va a aprovechar. Así es. Entonces, tomando la naturaleza como modelo, que debería ser el principal modelo que tomemos, se ha llevado ese concepto o esa realidad hacia el mundo industrial. Y ahí es donde nace el tema de la circularidad. En particular, nosotros estamos trabajando en dos grandes proyectos de circularidad. ¿Ya? Las industrias, las fabriles, difícilmente van a poder mutar hacia la circularidad por completo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su forma de ser, su concepción es lineal. Ujú. ¿Ya? Pero sí hay cosas que se pueden hacer. ¿Ya? Y
ahí estamos trabajando. En lo que se puede hacer estamos trabajando. Una de ellas es la circularidad de la energía y la circularidad del agua. Cuando tú hablas de indicadores, hay unos indicadores que son los indicadores CTI 4.0. Son los principales indicadores que se utilizan para medir la circularidad en las industrias y en las organizaciones. Entonces, la circularidad del agua, es decir, listo, yo tengo mi volumen de agua que utilizo, este volumen de agua pues normalmente va a una planta de tratamiento, o es lo que debería de suceder en cualquier industria, y cuánta de esta agua yo vuelvo a utilizar previo a un tratamiento y eso es la circularidad del agua. Correcto. Entonces nosotros, literal, hoy estamos terminando de hacer los ajustes para el día lunes encender nuestra planta de circularidad de agua, en donde vamos a reutilizar el 30% de agua de residuo en la operación. Increíble. Obviamente esta agua no va a ser utilizada para que no tengamos miedo en la lavada de la lata, el lavado del piso, no, sino en donde se puede utilizar, que son en los calderos. Correcto. El caldero pues es una gran olla en donde metes agua y eso genera Energía. vapor, y ese vapor es energía que mueve cosas. Entonces, pero es un gran consumidor de agua. Ahí vamos a inyectar este 30% de agua diaria que vamos a recircular, que vamos a tratar, y lo vamos a inyectar en los calderos. Entonces, ahí está la circularidad. Tenemos un proyecto que ya tiene 2 años, que más bien es la circularidad de la energía. ¿Qué es esto? Dentro de la circularidad de energía sí entran las energías renovables. ¿Ya? En esta medición de CTI Tool, normalmente tú lo que dices es, listo, yo utilizo el 100% de mi energía es esto, ¿no? De eso ahí 80 viene del sector convencional y 20 viene de biomasa, viene de paneles solares, viene de X, Y, Z situación. Nosotros hace 2 años y un poquito más instalamos un aprovechamiento del biogás que sale de nuestro biodigestor de la planta de tratamiento y lo inyectamos en los calderos para reducir el consumo de combustible. ¿Ya? Entonces, el biogás que produce el biodigestor tiene una alta concentración de metano. Normalmente eso se quemaba en una antorcha, pues, y sigue el ambiente. Y es energía. Energía, total. Es energía que la puedes utilizar para muchas cosas, para generar electricidad con generadores eléctricos, como los hacen los rellenos sanitarios de Cuenca y de Quito, que ellos tienen grandes pozos de aprovechamiento de metano de sus rellenos sanitarios muy bien diseñados. O lo puedes inyectar aquí y reduzco el consumo de búnker. Entonces esta energía la inyectamos en uno de nuestros calderos, se mezcla con el búnker y hemos reducido un porcentaje del consumo de búnker con esta energía que se estaba simplemente quemando. ¿Procesan biomasa también? No. Holcim tiene un buen modelo de eso de ahí, de procesamiento de biomasa. Estamos queriendo enseñar algún tipo de aprovechamiento de residuos orgánicos para generación de energía, pero estamos en estudios iniciales, bien iniciales. Carlos, cuando haces tú esas mediciones de huella hídrica o cuando defines la circularidad, ¿cómo crees que están percibiendo tus colaboradores o los trabajadores de Eurofish esta dinámica? Y si existe alguna historia que nos pudieras comentar que refleje la eficiencia energética y cómo se traduce a la mejora de la vida cotidiana de todo el personal de Eurofish. Ya, bueno, uno de las cosas que hicimos y que me gustó mucho, y la verdad es que está conectado con lo que me preguntas, es en la reducción del agua, ¿ya? Porque en algún momento se hizo una campaña interna comunicacional para reducir el consumo de agua. Entonces se hizo un concurso interno de cuál es el área que menos agua consumía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos medidores de agua, con alrededor como 56 medidores de agua en toda la empresa, entonces digamos que sabemos cuánta agua usa cada área y sabemos que en cada área en qué se utiliza agua y quiénes son los que utilizan agua. Entonces, como una forma de concientizar, pero a la vez de ahorrar recursos y por ende ahorrar dinero, se lanzó esta campaña y efectivamente una de las áreas que más usaba agua, que era el área de aseo de planta,
generó un ahorro significativo. Y bueno, pues se los premió, ellos estaban sumamente felices y de ahí se generó un cierto hábito en este punto, pero como todas las cosas, siempre hay que estar reforzando Ujú. porque, bueno, pues vuelven las malas prácticas de desperdicio y demás, pues que somos humanos y la Sí. verdad a Sí, sí, veces sí, está en la no, sí, naturaleza. Y está en ojalá se nuestra esté naturaleza. replicando en sus hogares Sí. esta medida. Es un poquito la idea. A ver, todas estas cosas que al final son más institucionales, organizacionales, a veces son difíciles de llevar a toda la población laboral, pero ese es el reto. Así es. ¿Por qué? Porque ese es nuestro cambio cultural. Así es. O sea, ese es el aporte que la empresa puede hacer al mundo. Ujú. Educar a nuestra población laboral para que las buenas prácticas que hacemos de ahorro de agua, de recirculación, de aprovechamiento de recursos, decirte, oye, tú también las puedes hacer en tu casa. Claro. ¿Por qué? Porque este tema de residuos, de recursos, de energía, tú también las Sí, así tienes. es. Global, claro. Y de hecho ahí vamos anclando el ODS 13, ¿no? Acción por el clima. Así es, así es. Pues mirar casa adentro, todo lo que están haciendo, pues es obvio que lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero desde una óptica hacia el exterior, ¿cómo hacen para que sus proveedores cumplan también con estándares parecidos a los de ustedes? ¿Hay alguna exigencia alrededor de eso? Sí, claro, claro que sí. Eh, Esto es un efecto cascada, ¿no? Mi cliente me exige a mí, yo debo de transmitir y tratar de llegar a todos mis proveedores, proveedor 1, proveedor tier 2, tier 3 normalmente. Entonces, claro, tenemos ahí un trabajo arduo y obviamente lo que se hace es una priorización de los proveedores, eh, una matriz de validación, una matriz de importancia y sobre esos proveedores pues se trabaja, ¿no? ¿Qué trabajo se hace? Normalmente auditorías, ¿sí? Auditorías, ¿por qué? Porque aunque la auditoría es una foto, eres tú visitando, eres tú viendo y nosotros hemos diseñado unas auditorías a nuestros proveedores con multiángulo, ¿sí? Teníamos antes, digamos que el de compras lo visitaba, la de calidad lo visitaba, el de seguridad o VAS visitaba y cada uno pues ya hacía su evaluación, se sumaban esas evaluaciones y eso estaba, que está muy bien, es una forma de igual darle seguimiento al proveedor y ya eso generó una cultura, pero ahora se hace una visita multiángulo, ¿no? Entonces en donde un solo cuestionario tiene todos estos aspectos, los aspectos de calidad, de inocuidad, de laboral, de seguridad industrial, ambiente, de seguridad de la información también, que ahora es tan Sí, importante, claro que sí. sobre todo con la ley de protección de datos personales. Entonces, de esa manera, nosotros evaluamos a los proveedores críticos y le damos este seguimiento, ¿no? Y sobre esos proveedores se trabaja. ¿Por qué? Porque esta auditoría le da una calificación. Entonces tengo proveedores que están en 80, 90, 95, 75, 60. Entonces, claro, yo tengo que hacer ciertas acciones con ciertos proveedores que están, digamos, en A, en B, en C, en D. Y te das cuenta cuando ya comienzas a analizar la data que, oye, el pilar más bajo en todos es este punto de aquí, el ambiental. Ellos no miden huella de carbono. Ah, bueno, capacítalos. Nosotros tenemos los técnicos que saben cómo hacerlo, nosotros no necesitamos de asesores para medir nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, porque sabemos hacerla. Y lo que hacemos es nosotros capacitamos a nuestros proveedores, les damos herramientas, en ese entonces Excel sencillos, para que ellos puedan ingresar datos y que les calcule automáticamente, pero ya les ayuda, porque de cierta manera yo les estoy transfiriendo un conocimiento y una pequeña herramienta que les va a dar casa adentro un ángulo, ¿no? Y también les vamos diciendo, oye, ¿por qué es importante? ¿En qué te suma la huella hídrica? ¿En qué te suma la huella de carbono? Que a veces las empresas lo hacen por moda y no por la verdadera utilización de la herramienta.
huella de carbono, huella hídrica, si bien es cierto, son unas mediciones de sostenibilidad y de impacto ambiental, tienen un foco principal, que es el uso eficiente de los recursos. Y cuando tú utilizas Limitados, claro. eficientemente los recursos que son limitados, como el combustible, como el agua, como los refrigerantes y una serie de recursos, tú tienes dos grandes beneficios. Beneficias al mundo, porque los estás utilizando de la manera más eficiente, y beneficias a la empresa, porque ahorras costos. Entonces, ese es uno de los ángulos de las mediciones de estas dos que normalmente siguen estándares ISO, ¿no? Ok. Claro, y hasta el planeta gana, ¿no? No, Así no es, solamente así es. Que en el mundo empresarial eso es lo importante, entender que vamos a hacer ganar al planeta, pero también tenemos que hacer que sea un beneficio para la organización. Totalmente, esa es la única forma, yo Esa es la creería. única forma, así es. Así es. Bueno, en este bloque quisiéramos retomar un poco el tema del liderazgo comunitario, pero vamos anclando a la cadena de valor. Eurofish trabaja muy de la mano con la comunidad, por lo que ya hemos escuchado. Y no sé si nos pudieses compartir algún ejemplo donde la sostenibilidad ambiental y el impacto social se hayan entrelazado, ¿no? Quizás pues ahí podemos abordar algo de ODS 1, que es eliminación de la pobreza, o el ODS 10, también hay el tema de la equidad, ¿no? Sí. A ver, ¿qué hemos hecho en torno a estos dos puntos? Con la comunidad, como te dije, bueno, hicimos estos programas, pero hay algo que también hemos hecho, que no le he comentado, que se conecta con lo que estás mencionando, que son nuestras actividades puntuales, ¿no? Hemos tenido el año pasado, lo que tuvimos fueron unas jornadas con una serie de escuelas, en donde hicimos educación ambiental de especies marinas, ¿sí? Instalación de tachos de basura para clasificación de desechos, ¿ya? Entonces, con nuestras grandes escuelas aledañas, ¿no? Entonces, eso ha sido un foco que hemos querido poner sobre nuestro trabajo permanente. Y otro es el de las actividades que hacemos de reforestación, de limpieza marina, que no son soluciones, No, pero que generan conciencia. Así es. Y eso es un poco lo que tenemos que entender, así es. que nosotros tenemos que generar conciencia para que la conciencia haga que las acciones cambien de todos. Entonces, estas acciones no son el cambio, pero sí generan esa conciencia, tocan el corazón de la gente, y cuando tú tocas el corazón de la gente cambia sus comportamientos. Entonces, eso, digamos, es el trabajo, y de ahí, bueno, lo que siempre nos reunimos y trabajamos en la mano son con los dirigentes barriales. Con ellos tenemos reuniones periódicas, estamos informados, hay canales de diálogos directos con la empresa para poder escucharlos, las cosas buenas y las cosas malas, porque, a ver, toda industria y toda actividad humana tiene impactos, ¿ya? Entonces, a veces pueden incomodar, pero la cuestión no es darle la vuelta, ¿no? No es hacer oídos sordos, sino escuchar y tratar de poner la mayor cantidad de respuestas posibles. Y una cosa, que de hecho justo estábamos terminando de organizar, que lo tenemos ya desde hace 2 años, es nuestra actividad nuestra brigada de bienestar animal. A veces es poco conocido, pero Eurofish es el principal exportador de comida húmeda del Ecuador. ¿Sí? Somos los más grandes exportadores de comida en lata y comida en pouch de mascota de este país. ¿Cuál es la marca? Obviamente no tenemos, bueno, tenemos una marca asociada que es Pure Nature, pero no tenemos una marca propia como tal. Eurofish no es como Atún Manabí, que es nuestra marca nacional. No tenemos una marca propia. La hacemos a muchas empresas nacionales e internacionales. Okay. Y bueno, ya tiene algunos años esta línea de producción que nació como una innovación, pero que ya ahorita está consolidada pues como un área de la empresa fuerte, y en donde algunas de las empresas nos quieren copiar. Y dentro, como tenemos esta línea,
también lanzamos este programa de responsabilidad social con la comunidad de bienestar animal. Y de hecho mañana tenemos nuestra jornada de bienestar animal, donde esperamos atender a unas 400 entre perritos y gatitos de la comunidad de manera gratuita en atención veterinaria, desparasitación y vitaminización. Ya no es la primera vez, ya esto es algo institucional, que lo hacemos todos los años. Lo comenzamos a hacer el año pasado, pero que también nace de los diagnósticos. Cada 2 años actualizamos diagnósticos, como para saber cómo estamos. ¿Cómo están? ¿Sí? La data siempre es importante. ¿Sí? Con data se trabaja para poder responder a realidades y no a cosas que pensamos que son buenas, a supuestos. Entonces, nada, ese es un poco un programa que no te había comentado, que no les había comentado y que es bonito. El año pasado, en cambio, hicimos 100 esterilizaciones. Solo que la esterilización es un poquito más delicada, pero bueno, nos fue bien el año pasado. Este año estamos haciendo un formato diferente y el siguiente año pues vamos a hacer otros formatos diferentes, quizás más, no solamente aquí en Manta, sino en algunas otras ciudades y quizás conectarlo más con la parte comercial, no lo sabemos. En mascotas solo tienen, ¿cómo se llama? Comida Húmeda. Sí, es muy poco lo que se desperdicia del atún. Lo que pasa es que ahí, como para quitarnos de la mente, la comida húmeda de mascotas ya es una línea que no utiliza solamente atún, ¿no? Utiliza atún, pavo, cordero, o sea, ya son recetas diferentes y tienen 3 grandes procesos, por así decirlo, o 3 grandes presentaciones. O es en lata o es en pouch. Y también las de lata pues tenemos chunks, tenemos desmenuzados y tenemos paté. Esos son los 3. Claro, o sea, es una fuente fantástica de proteína para las mascotas. De hecho, los invito a que cuando vayan al supermercado y vean alguna de las marcas de latas de comida de mascota húmeda, vean atrás y miren la fábrica. Eurofish. Ok. Sí, yo compro el pouch. Tengo un Shih Tzu ahí, le gusta. Chévere, Supongo que por ahí están. A ver, un poco conectando ya con otro aspecto, en lo que me cuentas, básicamente Eurofish es una organización data-driven, ¿verdad? Analizas mucha información. Y en eso se conecta también con una serie de tecnologías que podrían estar ahí, lo que me llamó la atención al principio, ¿no? La trazabilidad del producto desde que se lo pesca, se lo procesa, todos los aspectos que se puedan ahí catalogar para que alguien como un consumidor final pueda ver toda esa historia que hay detrás de lo que hay. Se ha hecho mucho en esa... Bueno, yo creo que se ha hablado más que se ha hecho en el mundo, no acá, Sí. ¿ok? De que estas tecnologías prometen pues esa base de datos descentralizada que nadie la puede alterar y simplemente se está alimentando de toda esta información y el consumidor final o toda la cadena de valor puede ir y en cualquier momento verla a través del uso de un QR, a través del uso de una aplicación, etc., ¿no? Y otros activadores ahí que también se van complementando, que pueden ser el uso de inteligencia artificial para estos temas, el uso de la Big Data para saber lo que comentabas de analizar el comportamiento y el impacto acerca de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, circularidad, etc. ¿Qué cosas me podrías comentar ahí que estoy tan deseoso de escuchar? Bueno, a nivel informático, tengo que ser honesto, hay muchos desarrollos nuevos y recientes que estamos haciendo, ¿sí? No somos los pioneros informáticos del sector alimenticio, ese no es, digamos, estamos más bien ahorita como subiéndonos al caballo y andando. Pero, ¿cuál es el objetivo? Lo que sí te puedo compartir es el objetivo de la organización, es poder llegar a ser primero una industria 4.0. ¿Sí? Perfecto. Para esto ya hemos hecho cosas bastante importantes. Tenemos sistemas digitalizados en diversos puntos, pues desde la materia prima, la producción, incluso talento humano. Talento humano, digamos, fue uno de los últimos sistemas informáticos que se digitalizó casi por completo. Nosotros no utilizamos papeles. Cero papeles. Cero papeles, somos paperless. Porque la verdad es que era un cerro de carpetas de las aplicaciones, cerro de carpetas de los que entran. Y como hay bastantes ingresos y también bastantes salidas en el sector fabril,
nada, y tienes que tener la documentación almacenada, eran carpetas y carpetas y carpetas. En el 2023 terminamos de entregar todas las carpetas físicas a sus dueños Wow. y podemos decir que utilizamos cero papel en el proceso. Es 100% digital, 100% abierto y transparente. Tú puedes entrar a la página Bolsa de Empleo Eurofish, la puedes buscar en línea y aplicas. Ahí están las vacantes que tenemos siempre. Es algo totalmente transparente. Y ahí están los requisitos. Los requisitos normalmente son cero discriminatorios, son 100% objetivos en el conocimiento que tienes que tener. Y nada, o sea, si tú cumples, normalmente pasa tu perfil y de ahí comienzas el proceso pues, de entrevistas, etcétera, pasas los otros procesos y demás. Y esta data, como desde el inicio es digital, pues ya desde ahí se jala, pues si ya entraste a ser trabajador, pues los chequeos médicos y demás, ¿no? Entonces, así como este punto, pues la idea es poder tener digitalizado todos los otros sistemas, poder tenerlos conectados en un mismo arquetipo en un mismo lenguaje de sistemas, porque a veces el problema es que tienes muchos sistemas Dispersos, claro. y es lo que estamos haciendo ahorita, unificar para dejar de tener tantos sistemas dispersos. Homogeneizando la información. Homogeneizando la información, pues tener el SAP y poder conectar todo y poder lograr pues estos objetivos de tener información más precisa, más real, menos manipulable, data más confiable y que nos permita pues llegar a hacer esta industria 4.0 y de ahí poder dar el siguiente paso, que ya es la inserción de la inteligencia artificial a nuestros procesos y la automatización en nuestros procesos, ¿no? Porque algo que hay que entender es que Ecuador y Eurofish obviamente no competimos con nuestros vecinos de aquí mismo. En un punto somos aliados y competimos contra los tailandeses, competimos contra los mexicanos, competimos contra Indonesia, que son los otros grandes productores de atún en conserva, de conservas de atún en el mundo. Entonces, uno de nuestros grandes factores diferenciadores va a ser cuán eficiente podamos ser y cuántas automatizaciones y inserción de las tecnologías informáticas podamos hacer para poder mantenernos a la vanguardia y mantenernos competitivos en el mundo, ¿no? Entonces, Claro, y eso de cara pareciera ser lo que va a ocurrir en los próximos 2, 3 años, 5 años. El mundo está convergiendo hacia llegar a estas empresas que se las conoce como data driven o AI driven. Entonces seguramente van a tener mucho que hacer por ahí. Sí. Qué interesante, sobre todo el tema cero papeles, me parece fantástico. Y creo que está muchísimo más allá que en muchas industrias del mundo, no hablemos de Ecuador. En realidad no se ha adoptado completamente esas tecnologías y qué bueno que lo estén haciendo aquí y en mi Manaví querido. Carlos, cuando ves ese impacto directo en la comunidad, en los colaboradores de Eurofish y con toda la transparencia del caso, ¿a ti qué te inspira personalmente a seguir en esta carrera? A ver, mi vocación social nace desde muy chico y para mí todos los estudios y también los trabajos que he tenido a nivel de mi vida laboral son la realización de ese deseo innato de aportar al mundo algo, ¿sí? Yo quise ser cura, estuve en el seminario en Perú 4 años, justamente buscando esa vocación de servicio a los demás. En Perú, sí, porque la congregación a la que yo quería entrar no era la diócesis, sino era una congregación en particular y su casa de formación estaba en Lima. Entonces yo vivía allá 4 años, justo después de graduarme. De ahí volví, me di cuenta que no era lo mío, que quería tener una familia y trabajar. Entonces, bueno, regresé al Ecuador. Pero al final es lo mismo, o sea, es esa vocación social, solamente que con una cara diferente. Y la sostenibilidad y la responsabilidad social para mí es esa forma de aplicar esa vocación social, de querer aportar algo al mundo, pero en una empresa, y que esté conectada con también generar réditos económicos, ¿no? O sea, poder estar conectado en ese sentido. Porque en un momento yo tuve una disyuntiva. Y decía, ¿sabes qué? También me puedo dedicar
al desarrollo sostenible desde los estados. Pero para eso tenía que estudiar otra cosa, que no era sostenibilidad corporativa y responsabilidad social, sino eran otras especializaciones, por así decirlo, porque la sostenibilidad en el mundo gubernamental, estatal, se aplica diferente. Sí, tienen ciertos principios muy similares, pero se aplica diferente. Diferente. Sí. Entonces, ahí me tocó decidir y me fui por el mundo de acá. Porque el mundo inestable, el mundo político es inestable. Es que ese es un punto. Pero eres un hombre de retos, porque hablábamos previo a esta entrevista de que también estuviste en la parte deportiva. Sí. Y eso ya dice bastante, ¿no? Sí, sí. Porque estuviste Sí, casi no, que, si no me recuerdo, bien recuerdo, ¿estuviste nadador. en alto rendimiento o no llegaste? No llegué a los entrenamientos de alto rendimiento. En Guayas, nadador ahí y pues compitiendo con Ecuador también. Entonces, bueno, ahí estuvimos. Tienes Entonces, tus retos. Sí. El deporte siempre genera ese nivel de exigencia en las 100% personas. de acuerdo contigo. Genera hábito, Sí. genera también constancia. Entonces sí, entrené bastantes años, casi 8, de manera de lunes a sábado, a veces doble jornada cuando eran los campeonatos, y nada, a nadar a Quito, a Cuenca, Bien. entrenamientos para altura. Sí, Muy bien. sí. Increíble. Y ahorita no. Ya no nada. Bueno, mirando hacia el horizonte, ¿cómo visualizas tú la pesca sostenible en Manta propiamente y la evolución de Eurofish de aquí a 5 o 10 años en ese periodo de tiempo? Porque la verdad es que ahora sí queremos como ahondar un poco en el ODS 14, que es la vida submarina. Ya bueno, no soy biólogo marino. Hay ciertos gaps obviamente que se me escapan, pero sí llevo cierta data de sostenibilidad de los recursos pesqueros, sobre todo de la organización, y eso me ha permitido entender ciertas cosas. Hay muchos retos en la pesca, hay ciertas acciones gubernamentales que se han realizado que son importantes. La Reserva Marina Hermandad, que ha sido criticada por muchos, está generando estabilidad y beneficio en las poblaciones pesqueras, sobre todo porque la gran zona de pesca es la zona de Galápagos. ¿Sí? Ahí es donde pescan sobre todo la mayoría de nuestros barcos atuneros. Entonces, y eso es data científica, es un poquito lo que tenemos que entender. En la pesca sostenible la data es numérica, estadística, poblacional, y es libre y pública normalmente. Lo único malo a veces es que la data es liberada 2-3 años después. O sea, yo ahorita tengo acceso a la data del fin del 2023. Ya, entonces el próximo año voy a tener la data del 2024. Entonces, eso es un poquito... Tiene un poco de relevancia, claro. Sí, pero ¿por qué se libera así? Porque la liberación de esta información va cargada de unos análisis estadísticos súper profundos, ¿sí? De poblaciones, de estados de las poblaciones, de temperatura de los océanos, de la migración de las especies, de los recorridos de las especies. Entonces, bueno, estas acciones gubernamentales tienen impacto. A veces son muy criticadas porque obviamente tiene que tener un sustento científico atrás. No tienen que hacerse por hacerse. Cuando tienen el sustento científico, tienen los impactos positivos que se deben tener. Entonces, y en el mundo marino, en la pesca sostenible, claro, nosotros lo que hacemos es pescar unas cuantas especies. Pescamos atún, caballa, melva y ya, porque sardinas ya no hacemos, pero el sector atunero también hace sardinas. Pero hay muchas más especies, claro. Dorado, bajú, pez espada, y cómo se pescan. Entonces, sí hay mucho control que no se realiza y que se debe de realizar sobre las pescas ilegales, sobre todo sobre las pescas ilegales. El sector industrial atunero no es porque estamos ahí, pero es bastante regulado, ¿sí? Normalmente va con un observador, siempre descarga en puerto.
Pero no toda la pesca es así. Hay mucha pesca más pequeña que es informal, que no tiene trazabilidad, que no tiene un punto de descarga, que no descarga en un puerto, que descarga en cualquier lado, donde no se puede contabilizar lo que se está pescando, qué especie se está pescando, de qué cantidad, en qué tamaño. Entonces, eso es un ángulo importante en la pesca, porque eso al final va a mantener las poblaciones sanas, las poblaciones marinas Marinas. sanas, ¿sí? En los últimos estudios pues, se ve que las poblaciones marinas, sobre todo atuneras, de skipjack, yellowfin, sobre todo estas dos, tienen un estadio bastante sano en las zonas donde nosotros pescamos normalmente, que es la zona 77-87, que son las zonas FAOs. Cuando tú ves el mundo se divide en OROPS, que son los organismos de regulación y orden pesquero, y esos OROPS tienen nombres y números. Okay. Entonces el mundo marino está dividido en zonas. Entonces la zona 77, la zona 87, la zona X, Y, Z, y así todo el mundo está dividido. El Pacífico Oriental, el Pacífico Occidental, el Índico, el Atlántico. Entonces las especies, sus estados y el estado de su población, que puede estar en bandera roja, amarilla, verde o azul, está medido. Entonces, dependiendo de dónde viene esta materia prima, tú puedes decir, el skipjack de la zona 77 tiene una población sana, pero ese mismo skipjack de la zona X y Z, no. Uh-huh. Entonces, ahí es donde entra la trazabilidad y ahí es donde entra el consumidor, porque hacia donde debería de caminar el mundo, es decir, ¿sabes qué? Yo debería de poder comprar algo y decir, a ver, ¿de dónde viene? Viene de tal lado, por si acaso, allá ese atún, esa población está en mal estado. Yo no debería de comprar un atún que viene de esa zona, ni de esa pesca, ni de ese barco. ¿Ya? Entonces, pero eso solo se va a lograr con un sistemas abiertos de información, etc. Ese nivel de granularidad es correcto. Así es. Entonces, es un poco con la pesca, hacia dónde camina la pesca sostenible de la industria. Camina hacia mantener regulaciones y estándares altos certificables como MSC, que son estrictos, que te auditan todos los años, que viene un tercero, en donde estas normas tienen regulación. Es decir, ¿sabes qué? Cómo tú monitoreas las especies, cómo tú estudias las especies, cómo tú pasas las informaciones a los organismos de la FAO, de los organismos reguladores internacionales, y qué buenas prácticas tienes como liberación de especies incidentales, ¿no? Nosotros y nuestra flota tiene entrenamientos y tiene dispositivos para poder liberar tortugas, liberar mantarrayas, liberar tiburones, porque en la pesca de cerco, que es una segunda cosa que también hay que entender, que el método de pesca es importantísimo, Sí. ¿sí? Y tenés varios. Y cada método de pesca tiene un impacto diferente sobre la biodiversidad, ¿no? Normalmente lo que se utiliza en los atuneros es la pesca de cerco, que veces se ve la mancha de atún, pues y normalmente va el barco, pues y tira la red y da la vuelta, la grúa levanta y hasta la bolsita de atún. Entonces eso se entra, se baja a la zona de revisión, y en la zona de revisión normalmente se libera todas estas especies incidentales, ¿no? Tortugas, mantarrayas, tiburones. ¿Por qué? Porque normalmente nadan asociados, ¿sí? Entonces, pero hay más métodos de pesca. No es lo mismo la pesca de cerco que la pesca de arrastre. No es lo mismo la pesca de arrastre que la pesca de longline. No es lo mismo la pesca de longline que la pesca de poland line, que es la pesca de caña. ¿Sí? Y obviamente la pesca que menor impacto tiene sobre la biodiversidad es la pesca de anzuelo y caña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es uno a uno. Exacto. Claro. Atún por atún, pero es limitado. Yo no voy a tener nunca la misma cantidad de atún pescado con anzuelo y caña que con cerco. Entonces, pero sí tenemos que como consumidores saber, y eso lo vamos a poder ver en ejercicios de trazabilidad. En Europa es bastante común, te comento. Correcto. Sí, te comento que varios clientes lo tienen en sus páginas web. Tú con el lote del producto te sale todo. Te sale la especie, te sale la edad, te sale la zona FAO, te sale el método de pesca,
de esa lata que tú estás consumiendo. ¿Sí? Nosotros queremos ser pioneros. La idea es el próximo año tener unos desarrollos, pero bueno, ahí no lo digo Claro, porque después nos copian. claro, sí, muy interesante. En ese aspecto, bueno, está la visualización en que tengas una base de datos simplemente donde tengas la data, y otra está utilizar el blockchain que, digamos, te asegura que esa data, una vez ingresada, nadie la Así es, puede manipular. manipular, ¿no? Oye, Carlos, primero agradecerte por esta masterclass en sostenibilidad y circularidad que estamos recibiendo nosotros y el público de este podcast, ¿no? Pero quisiéramos que ahí nos des un último granito, es recomendando al público alguna lectura acerca del tema de que estamos viendo, algo que quede, pues, resuene en la mente de quien quiera ir más allá, porque este tema es apasionante e interesante. Sí. A ver, yo les recomendaría leer a Jeffrey Sachs. Él, para mí, es el padre de la sostenibilidad. Estuvo en el grupo editor de los Objetivos del Milenio. Estuvo en el grupo redactor de los Objetivos de los ODS. Y se mantiene como gran investigador y divulgador de temas de sostenibilidad, ¿no? La era de la sostenibilidad es uno de sus libros, ya tiene algunos años, pero ese libro te abre la mente de qué implica la sostenibilidad de verdad en la práctica de los estados y en la práctica de las organizaciones, un poco más en la de los estados. Pero ese sería para mí el principal autor que podrías leer, que podrían leer, la verdad. Y de ahí sí los podría invitar a que conozcan la Fundación Ellen MacArthur. Tiene grandes contenidos sobre circularidad. Son los pioneros o los grandes desarrolladores de los conceptos de circularidad tal como los conocemos hoy en día. Y tienen muchos ejemplos de aplicación, muchos modelos, negocio, y bueno, tienen mucha información divulgativa también, ¿no? Es la Fundación Ellen MacArthur. Y eso. Ahí hay más, Carlos. obviamente, hay muchos más, pero esos dos. Sí, es un poco difícil, sí, porque el tema de la sostenibilidad y de economía circular hay muchísima información hoy por hoy, ¿no? Sí, pero estas dos son es como muy- las centrales de donde sí, van haciendo... mucha base ahí. Sí. Y también preguntarte o pedirte qué mensaje pudieses dejar rodando en este triciclo a la comunidad y otros líderes que están tratando justamente de combinar la innovación con la sostenibilidad y también con el bienestar social. Bueno, primero que nosotros como consumidores tenemos el sartén por el mango, aunque no lo sabemos. Con nuestras decisiones diarias, nosotros le decimos a las fábricas qué hacer y qué no hacer. Solamente que todavía no lo logramos entender aquí en el Ecuador. Eso es un mensaje a nosotros como consumidores. A nosotros como citadinos o como ciudadanos de este mundo. Creo que también tenemos que hacernos un llamado a decir, ¿sabes qué? No solo la industria tiene que hacer cosas, no solo las grandes corporaciones tienen que hacer cosas porque tienen recursos, no. Tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo también tenemos desechos peligrosos que salen de nuestra casa, desechos orgánicos. Y a veces nos falta esa visualización. Decir, oye, yo mi casa la puedo diseñar diferente y puedo separar el agua del inodoro del agua de la ducha y hacer una recirculación de agua y gastar menos agua y ahorrar agua. No tener un coche a gasolina, comenzar a tener un coche eléctrico, tener paneles solares que ya no me hagan depender del sector eléctrico, sino que yo tenga cierta autonomía. O sea, creo que como ciudadanos hay muchas cosas que podemos hacer en nuestros hogares y no necesariamente son mucho más caros, solamente implican a veces pensar diferente. Estamos muy estructurados a que así tiene que ser nuestra casa, así tiene que ser tales o cual cosas y nosotros compramos esas soluciones a veces y no nos damos cuenta que
oye, ya las podemos hacer diferentes, ya estas tecnologías existen desde hace muchos años atrás. Entonces, para los emprendedores justamente en la innovación, comento que yo tuve un emprendimiento de sostenibilidad y digamos que lo cerré hace un año y un poco más, lo tuve funcionando 4 años. Yo les digo, láncense, apuesten, fracasen, párense de nuevo, aprendan de los errores, tomen nota y vuelvan a lanzarse, porque el emprendedor no tiene éxito en la primera necesariamente, sino quizás en la segunda, en la tercera, pero tiene que aprender, o sea, tiene que aprender de lo que hizo, ¿no? Mi emprendimiento, lo primero que fue con mi esposa, nosotros nos dedicamos a la reparación de ropa. Justamente con este concepto de economía circular y de sostenibilidad, este concepto de compro y boto la ropa porque ya se me dañó, nos estamos olvidando de que las cosas se pueden reparar. Claro. Las máquinas, los celulares, la ropa, todo se puede reparar, así debería de ser. Claro. Entonces, así deberían ser diseñadas las cosas. Entonces, pusimos un centro de solo reparación de ropa. Lo pusimos por 4 años, pero con este tema de la inseguridad y demás, la verdad es que al final lo terminamos cerrando. Pero nuestra idea última era comenzar a aglutinar desperdicios de ropa para hacer nuevas telas. Ujú. En un modelo muy parecido a algo que ya existía en España, que se llama un poco la ola roja o algo así. Entonces, pero bueno, ahí quedó la idea y sé que la vamos a tener, pero ese es mi mensaje, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades, hay muchos negocios sostenibles que se pueden emprender, hay muchos negocios circulares que se pueden sostener, por ahí van muchos de los emprendimientos que se vienen a futuro. Los residuos normalmente son un negocio, no son vistos así actualmente. Bueno, ya un poco más, la cuestión es ir viéndolo cómo se hace y lanzarse, o sea, y lanzarse. Hay que arrancar, es un camino. Así es. Sí. Sí. Bueno, a nuestra audiencia, comentarles que cada acción cuenta, desde las grandes empresas como Eurofish hasta nuestra vida diaria, ¿no? Crear este sentido común de la sostenibilidad, que básicamente es un cambio cultural o mirar el consumismo desde otro aspecto, ¿no? Y poder hacer acciones que vayan en pos de tener un mejor planeta. Carlos, agradecerte por mostrarnos cómo Eurofish integra la innovación, la sostenibilidad y el compromiso humano, ¿no? Que es realmente la base de todo, creo yo. Cómo a través de toda esta integración crean un impacto positivo, no solo en Manta, sino más allá también, ¿no? Porque ya estamos hablando de una comunidad internacional. Aquí es donde viene el ODS 17 con el tema de las alianzas estratégicas y creo que van súper enrumbados con los ODS, no le veo por dónde no. Así que te queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en este episodio de Modo Triciclo. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por tener un espacio para compartir algo de lo que sabemos. Hay mucho más por hablar, por conversar, por aprender también, porque hay muchos desarrollos nuevos y hay que mantenerse informado y estudiado cada vez. Para Fantástico, fantástico. ¿Dónde podemos aprender sobre los ODS, Miki? Pues estamos en Modo Triciclo Academia. Tenemos en nuestra página web www.modotriciclo.com un espacio para esto. Ahí estamos todo el tiempo ingresando información para que puedan aprender un poco más. Carlos, cada vez que quieras y puedas, por favor, para que sigamos hablando de este tema muy extenso, muy vasto, pero muy importante hoy por hoy. Así que también muchas gracias al público que nos acompaña y no se olviden, por favor, de suscribirse.